Bueno, damos comienzo a la segunda teórica de Química General Inorgánica 2, donde estamos explorando la química del hidrógeno como elemento y ahora vamos a ver un número de los distintos hidruros o compuestos binarios del hidrógeno. Digo, ahí está puesto hidruros con entre asteriscos porque estrictamente el final uro indica que la presencia del anión hidruro, lo cual vamos a ver en un segundo, no es de ninguna manera lo que sucede. De hecho, en esta transparencia ya tenemos esa información. La transparencia muestra la tabla periódica y mira distintas regiones de la tabla periódica y muestra que la estructura de los compuestos de hidrógeno varía según la región de la tabla periódica. De este lado tenemos los que están llamados salinos, que efectivamente tienen la presencia del anión hidruro. En la otra punta tenemos la región donde domina el enlace covalente, donde se forman compuestos moleculares con enlaces covalentes fuertes y las moléculas están unidas entre sí por fuerzas intermoleculares. Y luego tenemos estos otros hidruros que pueden ser o poliméricos, intermedios o intersticiales, o metálicos, como está dicho aquí en la tabla. Veamos un poquito qué es lo que está variando, que provoca las distintas estructuras y consecuentemente las distintas propiedades de los hidruros. A lo largo de la tabla periódica, como veíamos, teníamos una variación que iba de izquierda a derecha y sabemos que de izquierda a derecha varía, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno. ¿Sí? Tenemos distintas regiones donde vamos de electronegatividades menores a electronegatividades mayores. Decimos electronegatividad, pero estamos diciendo otros parámetros, otras propiedades periódicas, porque la electronegatividad va en la misma dirección que el aumento de la carga nuclear efectiva, y eso va acompañado de la disminución del radio, lo que a su vez va acompañado de un aumento del solapamiento con el orbital 1s, lo que explica que de izquierda a derecha lo que sucede es un aumento de la fuerza del enlace covalente. Y aquí en esta transparencia siguiente tenemos más información acerca de los hidruros. Vemos que tenemos una serie de hidruros salinos, que son iónicos, una familia de hidruros poliméricos, que son sólidos, pero con enlaces covalentes. También tenemos compuestos que tienen enlace covalente, pero que son, a la diferencia de estos, que son sólidos poliméricos, estos son sólidos moleculares y consecuentemente, son compuestos moleculares y consecuentemente son gases con bajos puntos de ebullición. Y en esta hay otra región, que donde tenemos los hidruros con los elementos más electronegativos, tenemos también compuestos moleculares con enlace covalente, pero que se caracterizan por son gases de alto punto de ebullición, porque esta es la zona donde comienza a dominar el puente hidrógeno. Y aquí esencialmente lo que estoy recordando es que todos estos enlaces aquí son todos enlaces, compuestos covalentes con enlaces, podemos decir enlaces moleculares o compuestos moleculares. Con respecto a los iónicos, esta es la región donde el solapamiento es más pobre, consecuentemente el enlace covalente no es tan efectivo, y esa es la razón por la que estos compuestos se estabilizan como compuestos iónicos. Fíjense en que aquí dice que estamos en presencia de cationes y el anión hidruro. Hay que distinguir esta situación de esta otra situación, donde lo que tenemos es un enlace covalente polar con una densidad de carga sobre el hidrógeno. En este caso ya tenemos no un enlace covalente, sino directamente la presencia de iones, por lo cual la estructura es distinta. La estructura es distinta, las propiedades son distintas y vamos a ver cuáles son las propiedades de los sólidos, de los hidruros salinos, donde estamos en presencia del ion hidruro. El ion hidruro es un anión con características similares a los halogenuros. Fíjense que tiene un radio intermedio entre el fluoruro y el cloruro. ¿Sí? La relación carga-radio nuevamente es intermedia. El hidruro es un anión más polarizable o tan polarizable como el cloruro y tiene un enlace predominantemente iónico con cierta capacidad de polarización. Se caracteriza porque al tener un anión, el anión hidruro,
estos hidruros pueden fundir y las sales fundidas conducen la carga y podemos hacer electrólisis. Y el hidrógeno 2 en este caso se va a liberar en el ánodo porque el que contiene el hidrógeno es el anión. Por otro lado, reaccionan con agua muy rápidamente porque lo que tenemos es una adición de un protón al hidruro y eso libera hidrógeno muy rápidamente. La reacción es muy rápida porque en este caso, para formar hidrógeno, no hubo que romper ningún enlace covalente. Aquí vemos la estructura de un hidruro salino, el hidruro de sodio, y vemos que en esta estructura tenemos lo que vamos a llamar un empaquetamiento compacto de aniones hidruro. Decimos que es un empaquetamiento compacto porque esencialmente se ve como las esferas de los hidruros se están tocando, es decir, que tenemos interacciones de Van der Waals, mientras que los cationes, en este caso el sodio, se ubican en los espacios libres, que vamos a llamar intersticios, que quedan entre los aniones hidruro. Esta es una descripción típica para un compuesto iónico y ya lo vamos a ver a medida que vayamos presentando otros compuestos iónicos. Con respecto a otras estructuras que pueden presentar los hidruros, aquí tenemos la estructura de otro hidruro metálico, pero en este caso también el hidruro es intersticial, pero en este caso lo que se aloja en los intersticios, en lugar de ser los cationes, tenemos directamente la estructura del metal, es decir, el catión sin carga, como si estuviéramos en presencia del metal, y lo que tenemos en los intersticios son moléculas de hidrógeno, ¿sí? Esto también refleja una propiedad del hidrógeno, que es la habilidad de, siendo una molécula tan pequeña, es la capacidad que tiene el hidrógeno de incorporarse a los intersticios que deja la estructura de un metal. Consecuentemente, el hidrógeno es capaz de permear dentro de la estructura de un metal, lo que dificulta considerablemente su almacenamiento, porque hay que elegir una aleación particular de metales para que, de manera tal de disminuir la permeabilidad del hidrógeno. Y entonces, eso es una dificultad adicional para el almacenamiento del hidrógeno. Y también aquí tenemos otros hidruros intersticiales y actualmente existe un interés muy grande en conseguir compuestos que sean capaces de alojar al hidrógeno como una forma de acumularlo y guardarlo como sólido en vez de estar guardándolo como gas. Eso es para disminuir su volumen con vistas a utilizar al hidrógeno en distintas aplicaciones que vamos a ver en esta misma clase. Bueno, como vimos en las transparencias anteriores, los hidruros con los elementos más electronegativos en solución acuosa son capaces de dar una reacción ácido-base, es decir, se comportan como hidrácidos. En otras palabras, comúnmente se dice que se disocian, pero esencialmente son capaces de transferirle un protón a la molécula de agua y se estabilizan en solución acuosa como un anión. En esta reacción podemos construir un ciclo termodinámico para analizarla. Y para hacer eso tenemos que tratar de construir o incorporar pasos que nos permiten simplificar una reacción que en este caso es bastante complicada o razonablemente complicada. Y por ejemplo, ese ciclo deberá decir cosas como sacar al hidruro del agua en un proceso que es la solvatación para obtener la molécula gaseosa y luego la molécula gaseosa se disociará en átomos para que consideremos la energía de disociación, que es uno de los parámetros que intervienen en esta tendencia. Cuando construyan el ciclo van a ver que dos de los parámetros que les van a quedar es la energía de disociación y la afinidad electrónica del elemento X, que esencialmente está asociado con su electronegatividad. Entonces, cuanto más electronegativo es el compuesto, favorece la disociación, pero por otro lado también importa la energía de disociación. Y el balance entre estos dos parámetros da distintas clases de comportamientos. Por ejemplo, el sulfhídrico es un ácido débil, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, mientras que otros hidruros, como por ejemplo el metano, en solución acuosa directamente no se protona. Y como dijimos, eso está asociado a la energía del enlace del elemento X con el hidrógeno, que como ya vimos, varía en la tabla periódica. Bueno, como ya dijimos hace un segundo,
el hidrógeno se estabiliza en agua gracias a la unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Veamos ahora algunas reacciones de los compuestos del hidrógeno. En particular, miremos a las reacciones redox. El hidrógeno es capaz de reducirse en solución acuosa para dar la molécula de hidrógeno, que como ya vimos está estabilizada por un enlace covalente. Esta es una reacción que es la que usamos como cero de nuestra escala de potencial, y por lo que conocemos de la escala de potencial, esto significa que el hidrógeno, a pesar de que tiene un enlace covalente, se comporta como un reductor para dar hidrógenos en solución acuosa ácida. ¿De acuerdo? Lo que es interesante de esta reacción es que como uno de los reactivos es el hidrógeno, dependerá de cuál es el pH de la solución. ¿Sí? Entonces, si estamos en medio básico, y esta reacción está escrita como que está en medio básico, y nos damos cuenta porque aquí está escrito el hidrógeno y acá está escrito oxidrilo, el potencial redox de esta reacción es bastante menor, lo que significa que el hidrógeno en solución básica es un reductor más fuerte. Esta dependencia con el pH nos sugiere analizar los potenciales redox en función del pH, y se construyen este tipo de gráficos que se llaman diagramas de Purvé. En este caso, este es el diagrama de Purvé para el agua, donde la curva que estuvimos analizando, que es la curva de reducción del hidrógeno, está representada como esta recta, porque la ecuación de Nernst efectivamente muestra una dependencia con el pH. Fíjense que aquí estoy graficando el pH, que es una propiedad de la solución, contra otra propiedad que también es una propiedad de la solución, o podemos pensarla como una propiedad de la solución, que es el potencial redox de la solución, y aquí tenemos el potencial redox para nuestra cupla de reducción. Decimos que este gráfico es la zona de estabilidad del agua, porque como vamos a ver en la clase siguiente, el agua también es capaz de oxidarse para producir oxígeno, que también es una cupla que tiene dependencia con el pH. Entonces, decimos que cuando la solución tiene un potencial redox que está en este intervalo, el agua es estable, es decir, no va a tender ni a reducirse ni a oxidarse, por lo cual esto se llama la zona de estabilidad del agua. Recordemos que estamos hablando de potenciales redox, esos potenciales redox son termodinámicos, así que esta es una zona de estabilidad termodinámica. Eso significa que yo puedo tener soluciones acuosas que estén en esta zona o que estén en esta zona, donde puedo llegar a no ver reacción, porque si bien la reacción termodinámica podría ser favorable, la reacción puede ser muy lenta desde el punto de vista cinético. Bueno, ahora que vimos las reacciones redox, podemos presentar la reacción de descubrimiento y mencionar también el tema de la abundancia. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y es el tercero más abundante en la corteza terrestre, donde se encuentra formando parte de compuestos moleculares, como venimos diciendo en todas estas clases. Está claro que tiene tendencia a formar un enlace covalente, así que no es sorprendente que lo encontremos formando parte de compuestos moleculares, como los compuestos orgánicos, el agua, e incluso hidrógeno 2 en la atmósfera. El hidrógeno 2 en la atmósfera es relativamente escaso, porque el hidrógeno 2 es una molécula con una masa tan pequeña que la velocidad que alcanza por la distribución de energía cinética en la atmósfera asociada con la temperatura, tiene una masa tan pequeña que la energía cinética que tiene redunda en una velocidad muy alta, y esa velocidad es tan alta que alcanza la velocidad de escape, y entonces el hidrógeno está permanentemente, se está perdiendo al espacio, lo mismo que otras moléculas que tienen masas pequeñas, como por ejemplo otro caso importante es el helio. Por eso el hidrógeno no se acumula en la atmósfera, y por eso nuestro planeta tiene relativamente una cantidad pequeña de hidrógeno. Otros planetas con masas más grandes tienen una atracción gravitatoria más grande, entonces el hidrógeno no es capaz de escapar, no puede escapar, y entonces queda retenido en el planeta, como por ejemplo los grandes gigantes, donde el hidrógeno queda retenido directamente como un sólido, porque aparte también la temperatura es menor, así que también tienen menor energía cinética. Otros cuerpos de masas más pequeñas, como por ejemplo la Luna, tienen atmósferas muy
muy tenues, porque la gran mayoría de las moléculas están escapando al espacio. El hidrógeno fue identificado como una sustancia por primera vez por Boyle, identificado como una sustancia elemental por Cavendish, el primero en el siglo XVII, luego en el siglo XVIII, y la reacción que originó el descubrimiento es la reacción redox que vimos, que un metal, en este caso el hierro, es capaz de reducir los protones o el hidrógeno, produciendo un gas. Es una reacción que al producir un gas resultaba fácil de identificar. Y la reacción característica que se descubrió que tenía este gas es que podía producir agua en una reacción que ahora la entendemos como una combustión, y justamente es esta reacción de producir agua la que hizo que Lavoisier le otorgara ese nombre, porque hidrógeno literalmente significa el que genera agua. La fórmula actual, tal como la conocemos, fue propuesta por Dalton en 1807. Bueno, vemos ahora algunas reacciones que se utilizan para la obtención del hidrógeno en distintos ámbitos, como por ejemplo en el laboratorio. Aquí se presentan algunas reacciones que se utilizan en el laboratorio. Un conjunto de estas reacciones son reacciones redox que involucran la reducción del hidrógeno asociado al agua, ya sea como protones, o en solución básica, como en este caso, o en solución neutra. Y en todos los casos estamos utilizando como reductores distintos metales. Estas reacciones pueden ser muy enérgicas y muy rápidas, como en el caso de la reacción del potasio, o pueden ser más moderadas. Eso dependerá de cuál es el metal. Es decir, que son todas reacciones que son favorables termodinámicamente, pero que difieren en su cinética. En cambio, esta otra reacción, que es una reacción ácido-base, porque implica la transferencia de un protón al anión hidruro, como en este caso es la reacción del hidruro de calcio con el agua, que produce hidrógeno. Y ahora, como esta reacción no implica romper ningún enlace covalente, es una reacción considerablemente más rápida, es rápida y es cuantitativa. También es cuantitativa porque esto es un sólido, el hidruro de calcio es un sólido que se puede pesar. Entonces esto es una reacción que permite obtener una cierta cantidad de hidrógeno en forma rápida y en forma cuantitativa, y por eso es muy empleada y utilizada en el laboratorio. Estas reacciones que son útiles en el laboratorio no son útiles en escala más grande, como por ejemplo cuando estamos tratando de hacer una aplicación industrial. En algunos casos se utiliza una reacción redox también, como en el caso de la electrólisis del agua. Esta reacción se usa muchas veces, aunque económicamente no es lo más favorable. Aquí los equivalentes de reacción vienen de una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces significan un gasto de energía, y entonces pueden no ser lo más económico, pero tienen la ventaja de que producen un hidrógeno 2 de alta pureza, y eso en muchas aplicaciones es muy importante, y su importancia es tal que incluso excede el costo. Otras fuentes de obtener hidrógeno, nuevamente, fíjense en que siempre estamos saliendo del agua, ¿no? El material de partida siempre es el agua, así que siempre estamos hablando de reducciones, pero en estos otros casos el reductor, aquí por ejemplo, es el gas natural, es decir, estamos hablando de equivalentes de reducción, pero que no vienen ahora, por ejemplo, de una diferencia potencial, sino que vienen de una sustancia reducida, típicamente un hidrocarburo, que recuerden que los hidrocarburos al final del día provienen de la fotosíntesis. En este caso la reacción es con gas natural, pero como aquí sí tengo que romper unos enlaces covalentes, claramente esto es una reacción que requiere de un catalizador, en este caso níquel, y esta reacción tiene el problema que si bien me produce hidrógeno, también me produce monóxido de carbono. En algunos casos esta mezcla de gases es útil, se lo llama sin gas, pero en otros casos puede ser un problema. Entonces por eso a veces se prefiere prepararlo de esta forma, porque me permite obtener un hidrógeno de alta pureza. Otro procedimiento para preparar hidrógeno en lugar de gas natural, otra forma de carbono reducido es el carbón. En este caso difiere el catalizador, porque aquí no solamente tengo que romper los enlaces covalentes en el hidrógeno, sino que también tengo que romper los enlaces covalentes en el carbón.
Antes no lo mencioné, pero también es importante. La fuerza impulsora de estas reacciones, si bien estoy rompiendo enlaces covalentes, la fuerza impulsora es el enlace carbono-oxígeno, que es un enlace múltiple muy estable, como veremos inmediatamente. Así que esto es lo que está empujando la reacción desde el punto de vista termodinámico. Nuevamente utilizamos catalizadores y es necesaria la temperatura porque la reacción es lenta. Y finalmente aquí tenemos otro ejemplo, en este caso estamos usando como reactivo monóxido de carbono que me produce dióxido de carbono. Nuevamente todas estas reacciones dependen de las condiciones, la temperatura, el tipo de catalizador que se utiliza. Y esta reacción tiene la ventaja, si bien el producto de partida no es tan favorable, porque el monóxido de carbono no está tan disponible, se puede preparar, pero hay que hacer un paso intermedio, no es como el carbón o el gas natural que están disponibles directamente, pero en este caso tiene la ventaja que produce dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es un gas que tiene una reacción básica y entonces se puede recoger, por ejemplo en este caso sobre carbonato, que permite que se purifique fácilmente obteniendo hidrógeno purificado en forma relativamente sencilla. Bueno, veamos otras formas de producción de hidrógeno. En este caso, la producción de hidrógenos en seres vivos. Hay puntos en común con lo que ya estuvimos viendo, ya que la producción de hidrógeno en seres vivos también ocurre a partir del agua y también requiere de la presencia de catalizadores. Nuevamente, porque implica romper enlaces fuertes. Los catalizadores que ocurren en los sistemas naturales habitualmente son enzimas. Las enzimas son proteínas que son estas estructuras que vemos aquí para las hidrogenasas, que tienen centros activos, grupos prostéticos que acompañan, normalmente incluyendo metales, pero no siempre incluyendo metales, que es donde efectivamente ocurre la reacción. Sin embargo, toda la cadena de la proteína es importante porque ayuda a dar la configuración al centro de reacción. En este caso, el centro de reacción tiene dos metales que pueden ser o dos hierros, o un hierro y un níquel. En la siguiente transparencia, aquí vemos el ciclo que ocurre, que termina en la producción de hidrógeno. Aquí lo que quiero destacar es que los equivalentes de reducción, en este caso no vienen de un metal, sino por ejemplo vienen de la glucosa, ¿sí? Que es también otra forma, no viene del metal, no viene del gas natural, viene de otra forma de carbono reducida. Y aquí se ve la acción, esto que está aquí representa la actividad del catalizador, ¿no? Que luego de la reacción vuelve al estado de origen para volver a hacer otro ciclo, que en este caso es una proteína como la ferridoxina. Bueno, ya vimos la forma de obtenerlo y la razón por la cual tenemos muy estudiado la forma de obtenerlo es porque se lo utiliza mucho. Una cosa que hay que comentar con respecto a la obtención del hidrógeno y el uso del hidrógeno es que normalmente van juntos, porque el hidrógeno, una de las características que tiene, es que es difícil de almacenar y transportar, porque es un gas que es difícil de comprimir, como ya dijimos, es difícil de almacenar porque tiene tendencia a permear en distintos materiales, así que en general lo que sucede es que la obtención del hidrógeno se hace en forma inmediatamente vecina al lugar donde se lo va a obtener. Típicamente son grandes plantas industriales donde hay una obtención de hidrógeno al lado de la planta que va a utilizarlo, y esas son las cosas que vamos a hablar aquí. Uno de esos usos, que no tienen que ver con la producción de materiales, sino que en realidad lo que nos interesa aquí es la energía, es la reacción del hidrógeno con el oxígeno para producir, en una combustión para producir energía. Otros usos son reacciones redox, por ejemplo, reaccionando con óxidos metálicos para obtener el metal o reaccionando con los metales para producir hidruros, ¿sí? Los hidruros metálicos son reactivos importantes, pero con una aplicación más reducida. Los metales, en cambio, estamos hablando de toda la industria metalúrgica, con lo cual es una aplicación muy, muy extendida. Se puede utilizar para preparar una variedad de metales y ya vamos a ver las formas de obtención de los metales cuando justamente veamos los grupos de los metales, pero para ir adelantando, por ejemplo, se puede utilizar para producir hierro. Y una de las ventajas que tiene es que permite obtener un metal reducido de alta calidad, con la composición muy controlada. Otros usos del hidrógeno, como viene siendo un tema común,
Fíjense en que requiere del uso de catalizador. Vean las condiciones de reacción. Este símbolo de aquí, phi, significa que estamos usando calor, de nuevo, porque son todas reacciones que son cinéticamente lentas, así que requieren del uso de calor, de catalizador e incluso en algunos casos, como se ve aquí, también de presión alta para acelerar la reacción. Aquí los productos son distintos, por ejemplo, esta es una reacción que ustedes conocen, que es la reacción con el dinitrógeno para dar amoníaco en la reacción de Haber-Bosch. En esta reacción se obtiene metanol. Otra reacción súper importante es para la hidrogenación de hidrocarburos no saturados para obtener hidrocarburos saturados, etc. Son todas reacciones industriales muy importantes y que se usan en forma muy habitual. O sea, realmente en grandes volúmenes. Bueno, hablemos ahora un poco de la reacción de combustión del hidrógeno. Cuando decimos combustión, siempre estamos hablando de la reacción del oxígeno con algún combustible, en este caso hidrógeno, es decir, en este caso la reacción del hidrógeno con el oxígeno que nos da agua. Y es una reacción muy exotérmica, lo cual hace que sea una reacción muy favorable para obtener energía, pero también entraña peligros, ya que existe el peligro de tener una explosión basada en hidrógeno, tal como lo demuestra la imagen que presento aquí, que corresponde a lo que se llamó al desastre del Hindenburg. Hindenburg era un Zeppelin, que era un globo aerostático lleno de hidrógeno, que estaba diseñado para el transporte de personas. Y funcionaba comercialmente, pero claro, tener mucho hidrógeno acumulado en el globo, bueno, puede ocasionar problemas, tal como lo demostró el incendio y posterior explosión de todo ese hidrógeno, ¿no? Entonces, veamos un poquito cómo es el mecanismo de la reacción de combustión. La combustión inicia con una reacción de iniciación, valga la redundancia, que corresponde a una ruptura homolítica del enlace covalente del hidrógeno 2. Es decir, que no es una reacción sencilla, porque ya vimos y venimos insistiendo toda esta clase de que el enlace covalente hidrógeno 2 es un enlace relativamente fuerte. Bueno, para alcanzar esta ruptura se necesita o una temperatura o condiciones que produzcan, que den la energía suficiente para la ruptura, tales como por ejemplo la presencia de una chispa o radiación ultravioleta o algún factor semejante. Una vez iniciada la reacción, me aparecen dos radicales. ¿Qué son los radicales? Que están representados con este punto. Son especies muy reactivas que tienen un electrón desapareado. Y aquí vemos el mecanismo que, como verán, involucra un montón de especies que son radicales, que tienen su punto, razón por la cual este mecanismo se llama de radicales libres. Y todas esas etapas de reacción de aquí se llaman de propagación. ¿Por qué de propagación? Porque corresponden a la reacción de un radical con una molécula que me da, por ejemplo, ahora dos moléculas de radical. Fíjense en que aquí esto es un átomo de oxígeno. Y este átomo de oxígeno está representado con dos electrones desapareados, porque es una especie que tiene la capacidad de reaccionar con otro radical, como en este caso reacciona con una molécula y me produce dos radicales. Entonces todas estas son reacciones que producen más radicales, o que por lo menos extienden la cadena de radicales, y esto es lo que hace que a medida que va avanzando la reacción se está consumiendo el hidrógeno, por ejemplo aquí se consumió el hidrógeno, y se me va produciendo el producto final que es el agua. Y también en la reacción tenemos una reacción que llamamos de terminación, que es cuando dos radicales reaccionan para darme una molécula estable. Mientras haya radicales, la reacción va a seguir progresando. Cuando solamente me quedan moléculas estables, la reacción se habrá detenido. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un balance, todo depende de su balance de cuál es la concentración de las especies que tienen radicales libres. Y este es el mecanismo que se dice que estos son reacciones de propagación en cadena. Este tipo de reacciones son comunes para muchas combustiones. Pensemos, por ejemplo, que en el motor de combustión interna también tengo una reacción de radicales libres que se inicia con la acción de la bujía, que es la que inicia la reacción entre la nafta y el oxígeno presente en el motor. Bueno, vamos a ver ahora un video de una demostración acerca de la explosión del hidrógeno en aire, es decir, la reacción del hidrógeno con el oxígeno.
Lo que tenemos aquí, el demostrador tiene 4 globos que tienen hidrógeno y les va a acercar una llama para iniciar la reacción de explosión, y lo que se va a ver es una expansión del gas y el sonido asociado a la expansión del gas. ¿Por qué expansión del gas? Porque la reacción produce gases y los gases, con la energía que se libera, se calientan y se expanden, y ese es el efecto que observamos. Y ahora tiene un globo que es más grande, tiene más hidrógeno, con lo cual se va a producir un sonido, una onda de presión más importante. Ahora vamos a ver que hace mucho más ruido porque sencillamente tenemos más moles de hidrógeno. Bueno, ahí se vio la explosión, que claramente tiene un efecto en los que están presenciando el demo, y demuestra el carácter cuantitativo de la reacción. Bueno, aquí tenemos un ciclo termodinámico que sirve para explicar por qué la reacción del hidrógeno con el oxígeno es tan exotérmica. Por un lado necesitamos energía para romper el enlace del hidrógeno, y sabemos que eso es bastante energía, 436 kJ por mol, para un mol de hidrógeno. Y también tenemos que disociar la molécula de oxígeno. Sin embargo, la molécula de oxígeno, estequiométricamente necesitamos media molécula de oxígeno, medio mol de moléculas de oxígeno, que corresponde a 248 kJ por mol. Pero lo importante es que a cambio de la ruptura de estos enlaces, voy a obtener 2 enlaces hidrógeno-oxígeno, que son los que tiene el agua, que son 2 enlaces covalentes muy estables. Entonces, el verdadero responsable del carácter exotérmico de esta reacción es que estoy rompiendo un enlace doble, que es fuerte, pero no tan fuerte, y a cambio estoy formando 2 enlaces covalentes simples, que son muy fuertes, que son el enlace del oxígeno con el hidrógeno. Y ese es el origen del carácter exotérmico de esta reacción. Esta misma reacción se puede aprovechar, esta fuente de combustible se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Esto es todavía una tecnología que está en desarrollo. Se llaman celdas de combustible. Celdas de combustible porque estamos usando una reacción de combustión para generar una diferencia de potencial. Diferencia de potencial, energía eléctrica, que podemos usar para multitud de cosas. Aquí está representado como que estamos encendiendo un foco, una luz, pero por ejemplo lo podemos utilizar, no sé, para hacer andar un motor, o para hacer prender un circuito eléctrico, o bueno, todas las cosas para las que sabemos que podemos utilizar la energía eléctrica. Esta tecnología es potencialmente muy útil y es competencia directa de las baterías de litio. En este caso estaríamos usando un dispositivo que, en lugar de tener la energía almacenada, que se almacenó a partir de otra fuente de energía eléctrica, en este caso el almacenamiento vendría directamente en el combustible, lo cual es potencialmente más conveniente porque el combustible suele almacenar más energía en menor masa y en menor volumen en algunos casos, no en el caso del hidrógeno, pero sí, por ejemplo, en otros combustibles. Ahora, este mecanismo no es sencillo de realizar porque lo que necesitamos es, primero necesitamos una reacción donde necesitamos que el hidrógeno se oxide a protones y me libere electrones, y esto es una reacción que va a ser lenta y necesitamos un catalizador. Necesitamos un material que transporte los electrones por aquí, pero también los protones, para que luego se unan junto con el oxígeno para producirme el producto final, que es el agua. Nuevamente, esta reacción también puede ser lenta, entonces también será necesario un catalizador. Así que este es un mecanismo que son celdas que son potencialmente muy útiles, es una tecnología que seguramente ustedes van a ver suceder en el transcurso de sus vidas, pero de momento las celdas que se pueden producir son demasiado voluminosas para usarlas, digamos, con dispositivos personales. Pero lo que sí está en marcha actualmente es celdas de combustible para utilizar el transporte que esté basado en el hidrógeno.
Entonces el hidrógeno, a través de celda combustible, se transforma en una diferencia potencial que hace funcionar un motor eléctrico y se considera que para el transporte esto puede ser una alternativa importante, lo que requerirá que haya provisión de hidrógeno, es decir, estaciones de servicio que provean hidrógeno, que a su vez, como vimos, no va a ser factible transportar el hidrógeno, así que cada estación de servicio deberá producir su propio hidrógeno. Y bueno, y se habla de una economía basada en el combustible, en el hidrógeno como combustible. La ventaja de utilizar hidrógeno como combustible también es que se piensa que es relativamente sencillo producir hidrógeno directamente, no a partir de diferencia potencial, como sería el caso de hacer electrosíntesis, no a partir de hidrocarburos, porque nuevamente la diferencia potencial hoy en día en el fondo la sacamos de la energía que obtenemos de los hidrocarburos, pero como sabemos el uso de hidrocarburos produce dióxido de carbono que a su vez produce efecto invernadero, que a su vez es responsable del calentamiento global. Entonces, si queremos variar eso y si queremos aprovechar la energía que está llegando permanentemente al planeta, una opción es lo que se llama fotosíntesis artificial. Se la llama fotosíntesis artificial porque la idea es que la luz del sol se transforma a un precursor, en este caso dióxido de carbono en agua, en un combustible como en este caso el azúcar y oxígeno. En esta otra versión, en la fotosíntesis artificial, tendríamos luz que transforma el agua en oxígeno e hidrógeno. Nuevamente aquí hay un desafío importante porque estas son reacciones que requieren de catálisis, como también ocurre catálisis en el marco de la fotosíntesis. Así que todo esto son tecnologías que en este momento se están estudiando y se están desarrollando en todo el mundo. Bueno, en esta teórica hemos estado hablando bastante seguido usando la palabra catálisis. La catálisis para la hidrogenación requiere esencialmente, el problema es que tenemos que realizar en forma simultánea o concertada la ruptura del enlace del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, con el otro enlace covalente que se va a formar, porque si solamente hacemos la ruptura del hidrógeno, lo que sucede es que alcanzamos un estado de alta energía y entonces tenemos una energía de activación muy alta, consecuentemente la reacción será lenta. Entonces de lo que se trata es decir, compensando la energía que se pierde por debilitar un enlace con la formación de otro enlace, y aquí tenemos un ejemplo de eso, que es la catálisis heterogénea. Se sabe que el hidrógeno reacciona bien en la superficie de algunos metales, como por ejemplo el platino. Y lo que sucede en estos casos es que el hidrógeno se absorbe sobre la superficie, estos son los átomos del platino que están formando la estructura, y forma una unión incipiente donde se absorbe sobre la superficie y se debilita el enlace hidrógeno-hidrógeno, con lo cual ahora me queda una especie que es más reactiva y más propensa a, por ejemplo, a oxidarse para formar agua. Este es un ejemplo de catálisis heterogénea, donde el metal juega un rol, pero no es el único ejemplo posible. Esto también es posible hacerlo directamente con un solo metal. Un ejemplo importante de esto es lo que se conoce como el catalizador de Wilkinson. ¿Sí? Es un complejo de rodio que tiene la característica de ser cuadrado plano, ya más adelante en el curso vamos a ver estos complejos, y que tiene la capacidad de pasar de una coordinación de 4 especies que llamamos ligandos a unirse a expandir su coordinación para incorporar en la esfera de coordinación a los 2 átomos de hidrógeno también como ligandos, alcanzando una coordinación octaédrica. Entonces, el hidrógeno se une, o sea, se reemplaza el enlace del hidrógeno por un enlace del hidrógeno con el rodio. La otra molécula que va a reaccionar, en este caso es el eteno, también se une al rodio, y ahora desde las mismas moléculas unidas, los átomos de hidrógeno pasan a unirse directamente al carbono y se forma la especie hidrogenada y se recupera el catalizador que nuevamente entra en el ciclo de catálisis. No me importa, no es objetivo de esta materia analizar el detalle de este mecanismo, sino primero ustedes tienen que saber claramente qué reacciones necesitan de catálisis
y qué es lo que, una descripción, digamos, no en detalle, pero sí general de cómo funciona un ciclo catalítico, en este caso para la hidrogenación. Finalmente vamos a ver una última aplicación del hidrógeno que ya no tiene que ver con la química del hidrógeno, pero hay una propiedad del hidrógeno que es tremendamente importante en la química porque es una técnica que nos permite estudiar las propiedades de las sustancias. Esto tiene que ver con una propiedad del núcleo de hidrógeno, que el núcleo de hidrógeno tiene dos estados de spin, al igual que el electrón tiene dos estados de spin. Esto es característico de los núcleos que tienen un número impar de nucleones. El núcleo de hidrógeno tiene un solo nucleón, por lo cual tiene dos estados de spin. Esos dos estados de spin son dos estados que, en ausencia de un campo magnético, tienen la misma energía, pero que cuando enciende un campo magnético, cuando estos núcleos están en presencia de un estado de un campo magnético, que es este campo que está indicado aquí, me aparecen dos estados de energía que difieren en energía, no en mucha energía, y es una energía que está asociada a la energía de la radiofrecuencia. Entonces, por acción de la radiofrecuencia, este estado que está en este tipo de spin puede absorber esta radiación y pasar a otro estado. Hasta aquí, lo que acabo de señalar no parece muy útil, pero lo importante es que esta diferencia de energía depende del entorno electrónico en el que están estos núcleos. En otras palabras, depende de a qué átomos está unido el átomo de hidrógeno. Y la energía exacta a la que sucede esta transición me dice cosas acerca de cuáles son los vecinos de ese átomo de hidrógeno. Y eso ahora es muy útil. Esta técnica se llama de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Porque es magnética porque ocurre en presencia de un campo magnético, es nuclear porque corresponde al núcleo y resonancia porque corresponde a la absorción de luz para pasar de un estado al otro. Y aquí tenemos un ejemplo de un espectro de lo que llamamos RMN, resonancia magnética nuclear, que dice que es de protones 1, y eso de protones 1 porque hay muchos núcleos que presentan este comportamiento. El más usado de lejos es el de protones, pero también presentan esta característica, por ejemplo, el carbono 13, el nitrógeno 15, el oxígeno 17, el flúor 19, etc. Y como se verá, cada tipo de hidrógeno, por ejemplo, los hidrógenos, esta es la molécula de etanol, los hidrógenos que están en el metilo me dan esta señal. Estos hidrógenos de aquí me dan esta otra señal, el hidrógeno que está unido al oxígeno me da esta señal. Y otra cosa que es característica, que es la intensidad de esta señal es proporcional a la cantidad de protones que tenemos. Más adelante ustedes van a ver, en otros cursos de orgánica, van a ver cómo se puede usar esta técnica para dilucidar muy en detalle la estructura de moléculas orgánicas comunes e incluso sistemas mucho más complicados como por ejemplo proteínas. Esta misma técnica se utiliza para identificar distintos ambientes en los que se encuentran distintos átomos de hidrógeno en el cuerpo. Y eso permite obtener imágenes de gran calidad, como la que se observa aquí, que nos permite de nuevo, es una técnica que utiliza muy baja, la radiofrecuencia de muy baja energía, entonces se puede obtener una imagen sin realmente afectar al paciente y con mucho detalle. Como esta técnica, como la palabra nuclear se asocia a la energía nuclear, que a su vez se asocia a la radiación, aunque esto no tiene nada que ver con la radioactividad, cuando se habla de resonancia magnética en el ámbito médico, no se menciona que es nuclear, pero estamos hablando siempre de la misma técnica. Bueno, con este ejemplo de aplicación de la espectroscopía de RMN de protones, me olvidé de mencionar que los núcleos que tienen número par no tienen este fenómeno de resonancia magnética nuclear. Entonces se pueden utilizar como especies que no absorben. Y para eso entonces se utiliza muchas veces cuando uno quiere hacer un RMN de una sustancia en solución, entonces se utiliza un solvente que esté deuterado. ¿Por qué deuterado? Porque el deuterio tiene dos nucleones, entonces no presenta resonancia magnética y entonces la única señal que se observa es la que corresponde a las sustancias que están disueltas en el experimento. Decía que con esto terminamos la teórica número 2 de hidrógeno.
Y entonces continuaremos la clase siguiente con la discusión de la química del oxígeno.